La paz de Dios a todos, hermanos. Bienvenidos a un estudio bíblico más. Después de una jornada de los trabajos del mes de la Biblia, pues gracias a Dios tenemos la bendición de reunirnos una vez más para estudiar la palabra de Dios. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con las emociones. Es sobre la ira y el enojo. Entonces vamos a invitarlos a que ahí donde se encuentran hagamos una sencilla oración pidiendo al Espíritu Santo de Dios que nos ayude, que nos guíe a lo largo de este estudio bíblico y que Él hable a nuestros corazones lo que Él disponga. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este día que tú nos concedes la bendición de estudiar tu palabra, Señor. Y sobre todo gracias porque a través de tu palabra tenemos la guía y la dirección que necesitamos en nuestra vida. En tus manos ponemos este estudio bíblico, Señor, es tu palabra. Y necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo para comprender, para entender lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Si hay algo que tengamos que corregir, Señor, danos un corazón pronto y abierto para ser corregido, para ser transformado. Si hay alguna cosa, Señor, que tú quieres tratar de nuestras vidas, Señor, por favor, danos un corazón dispuesto para escuchar y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tener la facultad de ser transformados y el poder para cambiar. En tus manos está la vida de todas las personas que nos escuchan, nuestros hermanos, pero también, Señor, ponemos en tus manos aquellas personas a las que podrá llegar esta transmisión en los siguientes días, en las siguientes horas, Señor, y que tu palabra cumpla el propósito por el cual es enviada en esta tarde. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, pues, como ya lo dijimos, vamos a tratar el tema de la ira y el enojo. Son diferentes las emociones, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios, hermana Noemí, respecto a este tema tan importante? Gracias, hermana. Y muy buenas tardes a todos las personas que nos están escuchando, hermanos, que Dios les bendiga. Y dice Santiago 1, 19 y 20. El libro de Santiago dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero en la nueva versión internacional a mí me encanta porque la parte donde está la división de ese capítulo o de esos versículos, le tiene por título: hay que poner en práctica la palabra. Y los mismos dos versículos dicen: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Y bueno, pues entrando en el tema, viene apasionado. Imagínese usted un ser humano que no tenga sentimientos, que no tenga emociones. Bueno, seríamos algo así como unos seres estáticos, sin expresión o reacción. Tendríamos una vida monótona, una forma de ser, pues como algún cuaderno, como algún libro, como alguna pelota, sin ningún movimiento absolutamente. Pero hay una autora que a mí me encanta, hermanas, que se llama, la hermana se llama Keren Quiroz. Ella tiene un libro que después les comentaremos cuál es, y ella dice que una vida o los seres humanos sin sentimientos y sin emociones daría un mundo gris, todo sería gris. Por eso pues debemos dar gracias a Dios, porque somos seres humanos que tenemos sentimientos, pero también que tenemos emociones. Muy bien, y justamente como ahorita usted ya mencionaba una autora, ya hay mucho material, o sea, cuando nosotros vamos a la literatura hay mucho material, mucho se ha escrito y se ha dicho respecto a las emociones. Y hay algunas personas que dicen que son 6 primarias o 4 primarias, ¿no, hermana Rebe, de lo que hemos leído? Pero simplemente pues nos gustaría saber qué son las emociones, cómo podemos definirlas. Pues primeramente quiero decir que nacemos con las emociones. Las emociones son respuestas psicofisiológicas que nuestro cuerpo y nuestra mente experimentan todos los días ante ciertos estímulos o situaciones que involucran componentes fisiológicos, cognitivos y conductuales. Estas nos ayudan a responder ante situaciones de adaptación y ante situaciones que encontramos en nuestro entorno.
Las emociones juegan un papel muy importante en nuestra vida para la supervivencia, para la toma de decisiones y en la comunicación social. Quiero decir que las emociones nos las dio el Señor Jesús, bueno, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, ¿no? Ya decía que son esenciales para comunicarnos los unos con los otros. Nosotros somos creación de Dios, somos reflejo de Dios y bueno, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, ¿no? Por eso tenemos emociones. Si nosotros leemos en la palabra de Dios, encontramos cómo el Espíritu Santo se entristece, también cuando nuestro Señor Jesús se enojó, ¿no? O sea, son parte de nuestra naturaleza, que están ahí para ayudarnos ante situaciones que se presentan cada día. Y bueno, por eso no, las emociones tampoco podemos decir son buenas, son malas. No podemos hablar de que las emociones son buenas o son malas, simplemente están ahí para ayudarnos a sobrevivir cada día y para tomar decisiones. Y bueno, pues eso es muy importante, ¿no? Reconocer que no son buenas ni son malas. Por supuesto. Pero que nos ayudan. Tiene toda la razón, sí. Y podemos darle gracias a Dios por nuestras emociones, porque nos permiten convivir unos con otros. Exacto. Tiene mucho que ver, como ya decían las hermanas, con el entorno, con el exterior. Es decir, ahorita platicábamos rápidamente que hay algunos estudios, por ejemplo, donde se ve que personas que tienen como ciertos comportamientos psicópatas no experimentan todas las emociones, no experimentan el temor, no experimentan la tristeza, el arrepentimiento. Entonces, verdaderamente Dios las pone en nosotros, que reguladas correctamente nos ayudan a adaptarnos al entorno y a poder pues experimentar también muchas cosas de la vida. Entonces, solamente queremos decir que son respuestas biológicas naturales, necesarias. Ya dijo la hermana Rebe, no son ni buenas ni malas. Ahorita vamos a platicar un poco cuándo ya son malas, ¿no? Pero no son buenas ni malas, son necesarias. Y podemos definir rápidamente en como 6 principales. Hay otras, digamos, categorías, otros agrupamientos, pero nosotros diremos que son la alegría, la tristeza, el asco, el miedo, la sorpresa y el enojo. Qué emoción, ¿no? La ira. Hoy vamos a concentrarnos en esa, el enojo. Y pues platíquenos, hermana Noemí, ¿qué es la ira? ¿Cómo la definimos? Bueno, la ira nosotros la podemos definir como la emoción que refleja indignación o causa enojo y puede llegar a producir ya en cosas extremas una furia, es decir, un enojo fuera de control. La podemos expresar como cólera o enojo desenfrenado. ¿Qué es la indignación? Bueno, pues la indignación es un enojo, enfado vehemente, o sea, tranquilo, en contra de una persona o de sus actos. Y el enojo nosotros lo podemos definir como el movimiento del ánimo que promueve a ira en contra de alguien. Esa sería la ira. Y nosotros podemos hablar de personajes que se airaron, sí, muchos, ¿sí? ¿Quién? Un Moisés, un Pedro, un Amán, un Caín, digo, personajes bíblicos. La Biblia nunca esconde los sentimientos ni las emociones expresadas, porque habla de seres humanos, y usted y yo somos seres humanos. Exactamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos saber cuando ya se nos convirtió en un pecado, ¿no? Porque si es hasta cierto punto normal experimentarlas, ¿cómo sabemos que ya es un pecado, que ya estamos en algo malo? Bueno, el enojo, como ya dijimos, pues también nos ayuda a regular algunas situaciones de nuestra vida. Y bueno, esta emoción que es natural y que cualquier persona puede experimentar, el enojo, nosotros a veces no es pecado. Hay pequeñitos, ustedes han observado que hay pequeñitos de 2 años que hacen berrinche cuando algo no les agrada, ¿sí? Cuando algo les desagrada, y a veces nos sorprendemos y nos quedamos así, ¿cómo es posible que este pequeño reacciona de esta manera ante una situación que no le agrada, ¿no?
tan pequeño pensamos y ya está en esa situación. Es normal porque está dentro de nosotros y el pequeñito de 2 años quizás no entiende lo que está pasando, simplemente es algo tan fuerte que le desagrada y puede hacer berrinche, ¿no? Entonces, por eso debemos de saber que el pecado en sí, que el enojo no es un pecado, ¿no? A veces, como el Señor Jesucristo, cuando estaba en el templo, vemos en la Biblia cómo se enojó y tiró todas las mesas que estaban ahí de los vendedores, pero ese es un enojo ante una injusticia, porque el templo no fue hecho para que estuvieran vendiendo, sino para alabar y glorificar el nombre de Dios. El enojo puede ser algo positivo siempre y cuando lo manejemos de una manera de acuerdo a la palabra de Dios, y por eso podemos decir que no es pecado, ¿no? No es pecado. Y bueno, también el enojo podemos, a través del enojo nos protegemos, ¿sí? Porque cuando alguien nos hace algo malo, a lo mejor reaccionamos no precisamente a golpes ni nada por el estilo, pero sí ante un detente, ¿no? Claro, sí. Y entonces esto es necesario. Sin embargo, debido a nuestra naturaleza caída, pues tendemos hacia cosas ya más graves. Como lo mencionaba la hermana Noemí, pues hay personajes en la Biblia que ese enojo se volvió en una ira descontrolada que no supieron manejar y bueno, cometieron grandes pecados. Yo solo voy a mencionar, Caín se enojó tanto que mató a su hermano, ¿no? Por ese enojo, por esa ira. Entonces en ese momento se vuelve pecado, cuando estamos ya a veces procesando, pensando, ¿qué puedo hacer para liberarme de esta persona, pero en una manera negativa, o liberarme de esta situación, pero de una manera negativa? Es ahí cuando ya se vuelve pecado y debemos de tener cuidado, porque dice la palabra de Dios que, bueno, pues dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso lo vemos en el caso de Caín, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado. Dice la palabra también, airaos, pero no pequéis. Claro. O sea, sí podemos enojarnos, pero no pecar ante esa situación. Entonces es cuando nosotros debemos reflexionar, analizar lo que estamos haciendo, analizar lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, porque muchas veces herimos a las personas, ¿no? Y ese ya es un pecado, herir al otro. Por supuesto, y que no es nada fácil, ¿no? Claro. Podemos decir, tómate un minuto, respira, pero cuando tú estás gobernado por el enojo, cuando te viene un ataque de ese estilo, es bien difícil detenerse y decir, a ver, voy a reflexionar en las consecuencias, ¿no? La verdad es que es difícil, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que hacer antes, de manera preventiva, que se tienen que cultivar, para que llegado ese momento no nos controle. Pero entonces, según lo que nos está diciendo hermana Rebe, diríamos que es pecado cuando dejamos que nos gobierne y que esto daña a otras personas. Así es. Así es. En este caso, bueno, hay una frase que a mí me encanta de Aristóteles que dice, cualquiera puede enfadarse, es muy sencillo, pero enfadarse debe ser con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto. Porque a veces, dice, esto ciertamente no resulta sencillo. En muchas ocasiones, lamentablemente, nuestro enojo, cuando lo llevamos a ese grado de ira, y dejamos que esa emoción domine en nuestra vida, de alguna manera afectamos a la gente que ni siquiera es con la que tenemos que estar molesta, a la gente que pues está en ese momento y con la que tratamos de desquitarnos. No es la forma adecuada. Yo les comentaba que en ocasiones no es el mensaje que damos, sino cómo lo estamos dando. Encontré en una revista hace algún tiempo
que decía que el mensaje en sí, solamente lo que decimos, solamente la persona lo recibe en un 7%. El tono de voz que le imprimimos a ese mensaje se queda grabado en la persona el 38%. Pero nuestras actitudes, nuestra forma de estar sentadas, de decir, de manotear, a veces de golpear la mesa cuando estamos molestos, todo esto se queda plasmado, grabado en la persona con la que estamos hablando en un 55%. Wow. Entonces tenemos de verdad que pedirle a Dios, digo, si Dios puso en nosotros las emociones, Él pone también en nosotros, a través de su palabra, el Espíritu Santo pone en nosotros ese control de nuestras emociones y debemos pedirle al Señor. Él lo puede hacer, sí, Él hace milagros en estos días y Él controla no solamente, cuando nosotros se lo permitimos, no solamente controla nuestra vida física, nuestra vida espiritual, sino también nuestras emociones. Nuestras emociones, definitivamente. Y ahorita que usted decía eso, hermana Noemí, qué importante, ¿no? Porque el enojo y la ira nos dañan a nosotros mismos. O sea, claro, sentirnos en ese estado es algo horrible, desgastante hasta físicamente, ¿no, hermana Rebe? Así es. Sí. Bueno, no sea, yo he presenciado personas que cuando quizás están expresando algo con mucho enojo, les ha dado, lo he presenciado, parálisis facial, ¿no? Entonces, sí debemos de tener cuidado con esto. Creo que es muy importante que nosotros analicemos qué está pasando en nuestro cuerpo para así pedirle ayuda. Pues yo creo que primeramente a Dios, nosotros como cristianos. Claro que hay personas que nos pueden ayudar, el pastor, el instructor, no sé, pero creo que lo importante es que analicemos cómo reaccionamos ante cada situación, ¿no? Y bueno, también algo bien importante, bueno, pues que comentábamos, es que, por ejemplo, a veces esa fisiología que cambia nos hace a nosotros estar enojados sin que nadie nos haya hecho nada. Pero si no nos damos cuenta de esas reacciones y no tomamos acciones, pues vamos al primero que se nos ponga, le gritamos, le decimos algo que está mal, que lo hiere, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en cómo reaccionamos y estar al pendiente. Y cuando ya nos dimos cuenta de qué es por qué estamos enojados, puede ser hormonal, y pero lo malo es que puede ser hormonal, pero el que esté enfrente de nosotros es el que recibe la reacción, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado y pedirle a Dios ayuda. Él nos puede ayudar en toda situación, sea física, hormonal, mental, y debemos de llevarlo a las plantas de Dios. Y yo sé, porque me lo ha mostrado, que Él nos puede ayudar hasta en estas situaciones hormonales en las cuales presentamos emociones, ya sea tristeza, enojo, no sé. Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar. Podemos ser hombres o mujeres que ante ciertas situaciones podemos presentar el enojo, entonces vamos a pedirle a Dios, ayúdame en esta situación. Sí, y Él tiene poder, de verdad. Sí. He visto chiquitos, incluso pues hijitos de servidores de Dios, que muchas veces se acercan y dicen, es que mi papá siempre está enojado o mi mamá siempre está enojada, y de verdad a veces lastimamos a los que menos tienen la culpa. Tenemos que aprender a controlar esas emociones. Cuando el apóstol Pablo escribe y les dice, ¿no?, airaos, pero no pequéis. O sea, ¿es válido molestarse? Sí, pero el grado del pecado es permitir que esto se alargue, se prolongue. Por eso él mismo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir,
no dejes que esa parte de tu enojo se vaya hasta convertirse en ira. Exactamente. Que lo lleves más allá de buscar el mal de la otra persona. Exacto, y cuando la palabra de Dios nos dice no permitas, no peques, es porque hay algo que nosotros podríamos hacer como para impedirlo. Porque también yo he escuchado muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que dicen, así soy, he sido así toda la vida, esto hasta mi padre es hereditario, pero no podemos autojustificarnos. O por ejemplo, también luego decimos, soy mujer, entonces, y es verdad, o sea, a ver, química y biológicamente nuestras emociones están así todo el día, ¿no? Desenfrenadas. Es cierto, esto se puede comprobar científicamente, pero tampoco es una justificación para decir, déjenme, soy mujer y entonces no podemos. Pero entonces, ¿dónde dejamos el gobierno de Dios sobre nuestra vida? Exacto. Una de las partes que aprendemos cuando somos discípulos o cuando trabajamos el discipulado es esa parte donde permitimos que el Señor sea el soberano, sea el Señor de nuestra vida. Y si Él es el soberano, Él tiene el control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Eso es maravillosísimo, maravillosísimo. Yo les comentaba que por el trabajo que realizaba atendía personas a veces con muchos problemas. Y en muchas ocasiones les dije a mis compañeros, permítanme, terminaba una atención o una llamada, descolgaba, me quedaba un poquito sentada, respiraba y les decía, denme 5 minutos, subía y bajaba las escaleras, ya, me tranquilizaba. Digo, en ese subir y bajar escaleras le decía al Señor, quita esto, que en mi mente y en mi corazón no se queden, que yo no, esta emoción que sentí en la primera atención no afecte a la siguiente persona. Eso, digo, es bien difícil, a lo mejor en su casa no hay escaleras, ¿no? Pero si tiene usted el problema con un hijo, pues no afecte al otro o al otro, porque eso fue lo que hizo nuestros personajes bíblicos. Sí, ¿no? así es, ¿no? Entonces, primero, qué bueno que ya lo mencioné, hermana Noemí. La palabra de Dios, usted ya lo decía, nunca oculta la realidad del ser humano, ¿no? Sí, la presenta tal cual es el pecado, pero al mismo tiempo siempre muestra cómo Dios obra en esa circunstancia. Y pues un caso bíblico bastante famoso y conocido es Moisés. La palabra de Dios decía, esto me impresiona, la palabra de Dios decía que era el hombre más manso sobre la tierra. O sea, para hacer enojar a Moisés, bueno, estaba difícil. Sin embargo, la palabra de Dios registra este momento en el que a Moisés le trae unas consecuencias tan fuertes el haber permitido que el enojo lo controlara, la ira, y que este gran hombre que después de haber sido el más manso, ¿no? Pues pierde la posibilidad de entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, esta historia, esta narración, ustedes lo saben, la encontramos en Números 20, del 1 al 13, y quizás valdría la pena solamente leer cómo fue que este momento ocurrió, o sea, cómo fue que Moisés llegó a esto. Ustedes conocen el contexto, el pueblo está exigiendo, ¿no? Esto era bastante común para Moisés, no era nada nuevo. Exigía, llega el punto en el que exigen agua, y entonces el Señor le da una instrucción muy clara a Moisés y le dice, tú le vas a hablar, toma la vara, ve con Aarón y le hablas a la peña, le hablas a la roca y va a brotar agua, ya estaba. Pero Moisés estaba pues ya cansado del pueblo, es decir, podríamos decir que era legítimo, era legítimo. Cuando nos enojamos decimos, es legítimo, me hiciste enojar, es verdad. Pero ¿qué pasa, no? Va y entonces en lugar de hablarle a la roca, le pega 2 veces, dice la palabra de Dios que le pega 2 veces y entonces le dice al pueblo, ahí está toda el agua que quieran, ya, estamos cansados de ustedes. Y entonces Dios, muchas cosas se pueden decir aquí, claro, ¿no? Pero Dios, por honrar su santidad, le dice a Moisés, ¿sabes qué? Tú no entras, esto tiene consecuencias. O sea, a lo mejor el afectado y las consecuencias aquí fueron para él, no dañaron a alguien más, pero hay consecuencias. Por eso es que decimos, no podemos permitir decir, pues, no, así soy, o no, lo siento, no, porque hay consecuencias, y fuertes consecuencias en la propia vida, pero que cuando nuestras palabras son como dardos de fuego que tiran al alma de la otra persona, que traspasan el corazón de una persona, ¿qué hacer con esas consecuencias? Eso es algo muy fuerte, tenemos que hacernos responsables de lo que decimos, de lo que hacemos, tiene consecuencias, ¿no? Y esta porción bíblica nos muestra que el enojo, sí, yo no dudo, yo no sé qué piensan ustedes, hermanas, pero yo creo que Dios perdonó a Moisés. Claro. Hay evidencia después que Moisés y el Señor siguen teniendo charlas,
pero hay un punto hasta que el Señor le dice, ya basta de este asunto, Moisés, ya no me hables más de esto porque no vas a entrar a la tierra prometida. O sea, se acabó. Consecuencias que Moisés no pudo revertir por un momento de ira. Porque era el anhelo de él entrar a la tierra prometida. Digo, el Señor lo llevó a otro lugar más especial, pero sí, a veces lamentablemente nuestras conductas dañan a un tercero. Y como en el caso de Amán, en este caso, si ustedes recuerdan, en el libro de Esther viene la historia del pueblo judío, y estando el pueblo judío, bueno, pues este hombre es llevado a un grado muy especial delante del rey Asuero, y al ver esta situación, bueno, pues también se les dice, ¿no?, al pueblo y a la gente que está a la entrada del palacio, que siempre que pase él se van a arrodillar y van a hacer caravana para poder estar ahí para cuando pase él. Y bueno, hay un hombre que se llama Mardoqueo, que él es judío, él expresa su sentir y dice, no lo voy a hacer porque soy judío, y cada que pasa, pues él no lo hace. Y esto causa del capítulo 3 de Esther, de manera muy, muy especial, marca cuando Amán le dice, oye, yo ya te vi, y le dice, soy judío. Y entonces la palabra de Dios dice, y se llenó de ira. Y se llenó de ira, y bueno, el responsable era Mardoqueo. Pero Amán no solamente miró a quién le había hecho el daño, sino él lanzó el desafío, lanzó la amenaza, vamos a decir, en contra de todo el pueblo, porque eso es parte del sentimiento humano, cuando tú no nada más ves a la gente, como decía Aristóteles, no solamente la gente que te provocó el enfado, que te provocó el enojo, no solamente él, sino va más allá. Y cuando dañamos a otros, perdón, pero ahí tenemos no solamente que pedirle perdón a Dios con todo nuestro corazón, sino también de manera muy especial tenemos que pedirle perdón a los afectados. Y no es solamente el pedirle perdón a los afectados. Conocí a un pastor, en mi vida he visto a otro pastor, digo, a lo mejor sí existen, pero en mi vida ministerial no lo he visto. En una ocasión afectó a los pequeños llamándoles la atención por algo que no habían hecho los niños, y yo como instructora, digo, tenía algo así como 15 años, y yo le decía, hermano, es que no, la situación no fue así. Y el hermano nos llamó la atención y castigó a los pequeños con alguna situación. Después de investigar, pues no había sido la situación como se la habían planteado, y recuerdo mucho que nos paró en el altar a todos, enfrente del altar, y nos pidió perdón delante de Dios por la afectación. Y para mí se ha quedado en mi corazón y en mi mente durante muchos años. Y digo, el pedir perdón es bien difícil, porque tienes que doblegar otro tipo de emociones y sentimientos, pero vale la pena volver a unir a los, en este caso a los niños con su pastor, ¿sí? El verlo de esa manera, pero también el mostrarlo a través de hechos. El hermano, digo, delante de la congregación y delante de los mismos papás, nos puso a todos al frente, ¿sí? Fue hacerlo en hechos. Pero ¿cuántas veces nosotros sabemos y reconocemos que hemos hecho las cosas mal, pero no actuamos, dejamos hasta ahí? Posiblemente le pedimos perdón a Dios, pero ya el siguiente paso ya no lo damos. Sí, es dificilísimo, ¿no, hermana? Sí, eso es muy difícil como ser humano a veces reconocer nuestros errores, que fallamos, que nos equivocamos, pero sí es bien importante aprender a pedir perdón, ¿no?
No importa que a lo mejor yo trabajo con niños, me equivoco como todo mundo, ¿verdad? Alguna vez o varias veces le he tenido que pedir perdón a los chiquitos de 7, 8, 9 años. ¿Por qué? Porque me equivoqué, porque reaccioné de una manera inadecuada y bueno, ellos cuando también reaccionan, cuando tú les pides perdón se quedan sorprendidos porque ¿cómo la maestra me pide perdón, no? ¿Cómo la maestra me pide perdón? Pero es bien importante, hermanos, que reflexionemos, que actuemos, que sometamos nuestros pensamientos, nuestras acciones a Dios y le digamos, si hay iniquidad en nosotros, pues que sea quitada. O sea, cuando herimos a otra persona, ya hay algo malo ahí, sí, ¿no? Entonces es importante que reconozcamos y pidamos perdón y tomemos estas acciones de verdad. Dios es el que nos va a ayudar, porque a veces por nuestras fuerzas no lo vamos a hacer, no podemos pedir perdón. Es muy difícil para nosotros, ¿no? Pero es importante hacerlo. Así que es importante someter todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos a Dios. Así es, y a mí me encantaba algo que decía la hermana Noemí, y es completamente cierto. El perdón no solo se pide con palabras, se pide con hechos. O sea, es muy fácil decir perdóname porque una vez más te di con mis palabras, porque una vez más hice algo que te lastimó. Y bueno, la persona puede decir, pues sí, ya te perdono, pero cuando lo demuestras con un hecho, a lo mejor a veces ya ni vas a decir perdón con la boca, pero con una transformación, con un comportamiento diferente, estás pidiendo perdón y esa persona lo va a recibir, ¿no? Pero entonces, pues hay dos partes, ¿no? La parte, digamos, preventiva, es decir, va a llegar el momento en el que me voy a enojar, va a llegar, claro, porque hay cosas que me van a hacer enojar. Pero hay un montón de cosas que podemos nosotros hacer antes de que llegue ese momento, para que cuando llegue el momento de enojarnos no nos gobierne, no nos controle. Y también, ¿qué hacer? Pues cuando ya dañé a alguien, pero de verdad ya no quiero hacerlo o quiero cambiar, ¿no? Entonces, vamos ahorita un poco a platicar sobre la parte preventiva, todo lo que nosotros podemos hacer y cultivar antes de que llegue ese momento. Dice el Salmo 4:4, aquí lo tengo en la Nueva Traducción Viviente: no pequen al dejar que el enojo los controle. Ya lo hemos dicho, lo venimos comentando todo el tiempo. Pero fíjense cómo dice, no pequen al dejar. Es algo que podemos permitir. Es algo que podemos permitir o no. Puedo permitir que el enojo me controle o no. Entonces, desde ahí ya que esto nos anime a decir que no estamos tampoco condenados a toda la vida a estarnos enojando por todo o dejar que la ira nos gobierne, ¿no? Y dice la segunda parte, reflexionen durante la noche y quédense en silencio. ¿Cómo es la sabiduría bíblica? En poquito nos dice mucho. Tantas cosas. No dejes que te gobierne, pero reflexiona, detente y después no digas nada, porque también es cierto que el enojo, una de las cosas que toma control es de la boca. O sea, toma control de la lengua y entonces con la boca queremos lanzar dardos de fuego para que lo que me hiciste o lo que sea te duela, porque a mí me dolió, entonces, ¿no? Y cuando ya dimos en ese blanco, ya estoy satisfecho, ¿no? Y luego viene el arrepentimiento y tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en la parte preventiva, creo que esto tiene sentido hablar del fruto del Espíritu Santo, pero pensemos en personas que hemos nacido de nuevo. Por supuesto que hay gente que no conoce al Señor y que tiene que sufrir estas cosas y que hay ayuda profesional y muchas otras recursos y herramientas, gracias a Dios, para abordarlo, pero como usted decía, hermana Rebe, no lo vamos a lograr por nosotros mismos. O sea, ya pensar que yo tengo la facultad de autogobernarme sin la ayuda de Dios, eso es un error, eso no va a suceder, no va a ocurrir, no hay manera, no tenemos esa facultad. Pero tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros y yo quiero invitarlos a que leamos rápidamente Gálatas 5, 17 al 23. Ustedes saben que Gálatas nos habla del fruto del Espíritu, pero fíjense cómo desde los versículos 17 muestra que una de las obras de la carne es la ira. Entonces, el apóstol Pablo primero comienza hablando de diferentes esferas donde la carne se manifiesta y es, por ejemplo, en actos pecaminosos visibles, como lo dice aquí, orgías, lascivia, etc.
Pero también hay toda una lista de cosas que el apóstol habla de las puras emociones. Entonces vamos a leerlo rápidamente. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, y aquí vienen la lista de emociones: pleitos, celos, iras, enojos, contiendas, disensiones, herejías y envidias. Y después viene: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practicaban tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mansedumbre, otras versiones bíblicas le llaman dominio propio. Entonces, por un lado, el apóstol Pablo presenta todas las obras de la carne en el área emocional y dice, pero ustedes tienen cómo contrarrestar, que son las obras del Espíritu. Entonces, el dominio propio es lo que va a contrarrestar la ira, el enojo, los pleitos, los celos, las envidias y demás, ¿no? Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es una garantía. Sí, si nosotros estamos en Cristo, punto 1, tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros. Es decir, podemos manifestar el fruto del Espíritu. Y así rápidamente, pues, porque estamos hablando del fruto del Espíritu, creo que vale la pena. A veces lo decimos tanto y hasta nos lo sabemos de memoria. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ya lo decimos. Pero pues, ¿qué es el fruto del Espíritu, no? ¿Lo entendemos? ¿Qué significa el fruto del Espíritu? ¿Ustedes qué pensarían que es el fruto del Espíritu? ¿Cómo lo definirían ustedes, hermana Noemí y Rebe? ¿Qué piensan? Pues un fruto, como vemos, el árbol está ahí, ¿no? Con sí, sus hojitas, todo precioso, pero cuando vemos al árbol que ya le nace el fruto, ¿no? Son cosas que nacen del corazón de Dios, pero en nuestra vida. Exacto, ¿no? nacen. Ya no son solo el árbol así bonito con hojas, sino también del fruto que alguien más puede tomar. Exacto, son cosas ¿no? visibles, son cosas Así manifiestas. es. Entonces, primero, hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en nosotros, mora, es una realidad, y nosotros entonces tenemos la facultad de manifestar visiblemente cualidades del carácter de Cristo. Ese es el fruto del Espíritu. Así es. El fruto del Espíritu es que yo tengo la facultad ahora de mostrar de forma evidente cualidades del carácter del Señor que lo van a dar a conocer y que me van a ayudar a parecerme más al Señor, que ese es el fin último de nuestra vida. En el proceso de santificación, el Espíritu Santo está buscando hacernos más semejantes al Señor Jesús. Y aquí traigo esta mandarina, ¿no? Para poder entender, como usted decía, hermana Rebe. A mí me encanta la palabra de Dios porque, pues, dice que es un fruto, por lo tanto, pues yo pienso en, por ejemplo, en un mandarino, ¿no? O un manzano. Ese árbol no se esfuerza por dar fruto, me explico, lo hace de forma natural, porque nuestra naturaleza ha sido regenerada, ha sido transformada. Nuestra naturaleza es nueva. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos posibilidad de gobernar la ira. Entonces, pues, imagínense esta mandarina, así es el fruto, ¿no? Dice que es un fruto, una mandarina, pero tiene diferentes elementos, que son los gajos. Y cada uno de esos elementos, pues, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, el dominio propio. Cuando el fruto crece, crece todo. O sea, no le crece un gajo así y luego el otro quedó pequeño, sino que empieza a crecer y es simultáneo. Y todo en la vida va creciendo. Pero, ¿cómo podemos hacer eso, no? O sea, ¿cómo podemos lograr y permitir que el Espíritu Santo tome eso? Primero, 3 cosas, ¿no? Para que el fruto del Espíritu Santo crezca, ya lo dijimos, es un fruto, pero hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer que hacen que la tierra sea propicia, que sea fértil, que se cultive, ¿no? Es obra del Espíritu Santo, o sea, es un terreno que Él transforma, pero sí hay cosas que nosotros podemos hacer que están en nuestro control, que podemos hacer. Primero, va a crecer en una vida sometida al gobierno del Señor. Eso usted lo decía al principio. Si el Señor no es el Señor de mi vida, o sea, toda mi vida, no hay manera, o sea, yo no voy a poder someter, y cuando Él me diga, oye, eso no está bien, como yo no lo reconozco a Él como el Señor y yo no me he sometido a su voluntad y a su autoridad y a su gobierno, pues entonces voy a seguir desenfrenando con mis emociones, causando ira, o sea, daños y demás, ¿no? Causando daños. Causando muchos daños. Entonces, 1, someternos al gobierno del Señor, ya con eso tenemos gran terreno avanzado. 2, el fruto va a crecer
con mayor facilidad en un corazón que se guarda de las tentaciones. O sea, de verdad hacer el esfuerzo por negarnos en el poder del Espíritu Santo a cualquier pecado, eso nos va a dar a nosotros también mayor oportunidad de gobernarnos y de cultivar dominio propio en nuestras vidas. Y otra cosa que quiero decir es la humildad, ¿no? Hay un pastor que a mí me encanta que siempre dice que la humildad es el terreno donde todo lo bueno de Dios florece. Si nosotros somos humildes en reconocer que necesitamos ayuda de Dios, reconocer con la otra persona que te dañé, en ese terreno todo lo bueno de Dios florece. Entonces, usted ya lo decía, ¿no? Hermana Rebe, al principio, el ir con Dios y decirlo, o con algún amigo, claro, y decir, oye, estoy luchando con esto, estoy batallando, ayúdame, ¿no? Y eso es la última y el cuarto punto es ser sinceras con Dios o ser sinceros con Dios, decirlo, Dios, estoy batallando con esto, ya dañé a muchas personas, ya no puedo y ya no quiero, ¿no? Y ser sincero, sinceridad, humildad, son clave para que nosotros podamos vencer todas estas cosas que nos gobiernan. Así es. Yo solo quiero decir algo del fruto. El fruto para nosotros es benéfico. Sí. Para nosotros nos aporta vitaminas, tantas cosas, que eso es lo mismo que tiene que producir en los que están a nuestro alrededor, ese fruto. Y bueno, quiero leer esta parte de la Biblia que dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. O sea, esta palabra, Dios mío, o sea, toda la palabra de Dios es impresionante, pero en estos momentos esta palabra, para lo que es el enojo y para someter nuestras emociones a Dios, nos da de verdad grandes beneficios a nosotros, pero debemos de ser sabios en no confiar en nosotros mismos, ¿sí? En nuestra sabiduría humana, esa sabiduría humana que no es buena, simplemente la sabiduría humana no es buena y lo dice la Biblia. Sí. La sabiduría que proviene de lo alto, pues esa sí es buena. Y bueno, vean, traerá salud a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a todo nuestro ser. Entonces, tomemos en cuenta a Dios y sometamos todas nuestras emociones, todas y cada una, a Dios. Creo que eso es muy importante, todas las emociones, ¿no? Ya sea la alegría, la tristeza, el enojo, cualquiera de esas emociones, hay que someterlas a Dios y que Él nos ayude en todo momento, cada día. Bueno, y a mí sí me gustaría dar un último mensaje. Como papás debemos aprender a corregir, hablar, aclarar situaciones, pero no con enojo, no con enojo. A veces incluso le decimos te amamos, pero son los golpes que te dan en la espalda, ¿no? Te amamos con golpes. Hace unos momentos yo le comentaba que realmente el mensaje que damos se queda grabado el 7% de nuestra mente, pero nuestras actitudes, nuestra forma de decir las cosas, pues quedan la mayor cantidad de porcentaje en la mente y en el corazón de los hijos. Yo quiero decirle, hice un cartel porque a lo mejor en la hoja no lo iba a ver usted, pero no es lo que digo, sino cómo lo digo. Podrá usted decir palabras de amor, pero si no es la forma correcta, van a dañar el corazón de su hijo. Entonces, tenemos que pedirle sabiduría al Señor para corregir a nuestros hijos, tengan la edad que tengan, pedirle esa sabiduría a aquel que nos creó con emociones, aquel que nos hizo con sentimientos,
hacerlo de manera especial. Y bueno, pues hoy, hermanas, hoy tenemos la bendición de poder también traer y queremos recomendarles 2 libros, uno que me encanta, se llama Emociones sujetas a Dios, que es de una escritura que se llama Karen Quiroz, de la editorial C25, el 625, y Karen Quiroz pues maneja un libro, es para mujeres, pero bueno, no porque sea para mujeres, los jóvenes no lo pueden leer, los varones no lo pueden leer, porque todos tenemos este tipo de emociones y este tipo de situaciones. Entonces, si hemos sido creados por Dios con emociones, pues podemos tener este pequeño libro, y traíamos otro pequeño libro. Sí, por acá, este es el que les recomiendo, hermanos, se llama Por el poder del Espíritu, es del pastor Miguel Núñez, creo que este es apenas del año pasado, Una vida de continua obediencia. Este libro, no saben cuánto me ayudó a mí, porque va desglosando cada uno de los atributos del fruto del Espíritu, y después va diciendo cómo es que para nosotros como creyentes, como personas en cuyo corazón mora el Espíritu Santo, es posible verdaderamente dominar y gobernar nuestras emociones para que todo lo que hagamos en todo momento le dé honra y gloria a Dios. Y creo que también pues lo recomiendo muchísimo. Me gustaría como un comentario final ya para ir cerrando, y que cada una pues pudiera ir diciendo alguna conclusión. Tenga ánimo, hermano, el Espíritu de Dios mora en nosotros. El Señor no nos dejó huérfanos, no nos dejó a nuestra suerte, y verdaderamente el Espíritu de Dios en una vida que reconoce que necesita su ayuda es transformada, completamente transformada, regenerada, para que de forma natural en nosotros se produzca aquello que agrada al Señor. Y pues que, como ya lo dijimos a lo largo de todo este estudio, si hemos fallado, si hemos hecho cosas que han dañado y que han traído pues daño al corazón de otra persona, pues pedir perdón a Dios, hay oportunidad, y también pues pidamos a Dios sabiduría para pedirle perdón a la otra persona, pero hay esperanza. O sea, no quede en su corazón con que pues tenemos que vivir así el resto de la vida, para nada. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Hermana Sí. Rebe. Bueno, pues solo decir que las emociones reflejan el carácter de Dios en nosotros y nos guían en nuestra relación con Él, con los demás y con nosotros mismos. Y al aprender a manejarlas de acuerdo a la palabra de Dios, pues nos ayudará a tener gracia delante de los demás, y además pues muchos conocerán por nuestro testimonio que somos hijos de Dios y tenemos el carácter que Él quiere que tengamos. Y bueno, yo quiero cerrar con Efesios 4, 26 y 27. Se los voy a leer en las 2 versiones, en la versión internacional y la Reina Valera. En la Reina Valera dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y en la versión internacional dice: si se enojan, no pequen, no permitan que su enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Podemos enojarnos, pero no podemos pecar, ni llevar nuestro enojo más allá de lo que dice de la puesta del sol, o de que se ponga el sol hasta el atardecer. Hermanos, necesitamos poner nuestra vida bajo la mano poderosa de aquel que nos creó. ¿Les parece si terminamos con una oración, hermanas? Dando Amén. gracias a Dios, y pues ahí en casita, donde sea que nos esté viendo, con mucha humildad, pues platiquemos con el Señor de lo que tengamos que decir, y pues confiemos en el Señor y en su obra también en nosotros. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este estudio bíblico. Gracias por la sabiduría divina que encontramos en tu palabra, pero gracias, Espíritu Santo, porque tú vives en nuestro corazón, porque moras en nosotros, y no tenemos por qué rendirnos ni dejarnos gobernar por nuestras emociones, por cosas que nos destruyen o destruyen a otros, Señor. Pero darnos el poder para rendirnos con humildad, para reconocer que necesitamos ayuda.
Ayúdanos, Señor, a vivir una vida bajo el gobierno de tu autoridad, con un corazón siempre humilde, sumiso, Señor, que sabe reconocer sus errores y que tiene la disposición de ser transformado. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú nos has dado. Danos, por tu Espíritu Santo, el poder para vencer cualquier cosa que a nosotros hoy nos venza. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga mucho. La paz de Dios. Paz de Dios. Hermanos.